No hay ninguno que tenga problema con que grabemos la clase, supongo, ¿no? En este momento estamos grabando. Entonces, muy buenos días nuevamente, muchachos, muchachas del grupo 9.1. Espero que estén con bien. Vamos, en este momento estamos en clase de ciencias naturales y estamos viendo el tema de código genético. Entonces, a ver, ¿quién me sabe decir qué es el código? ¿Qué es esa palabra código? Como para poder entender primero. ¿Qué es el código? Ah, eso, ¿qué es el código? ¿Karen o Karen? Karen Juliet. Bien, pueda Karen. A ver, un código, venga, los ayudo, pues de pronto, si ven muchachos la importancia de saber qué son las palabras como para darnos una idea, ¿qué es un código? Un código simplemente es un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje, digamos, como que trae un mensaje oculto, ¿sí? Es un mensaje que no se escribe de manera clara, ¿cierto? Sino que tiene, digamos, como algo oculto, tiene una clave. Por ejemplo, si yo les voy a escribir mi nombre en código, pues yo lo diría más bien como así. Por ejemplo, ahí está, creo que luego sigue. Bueno, en este momento no voy a contar. Pero, por ejemplo, ahí yo escribí 612. Ahí yo, ¿qué puedo escribir? Estaba escribiendo, por ejemplo, Fabián. Iba a terminar de escribir Fabián. Y aquí que yo lo que hice fue simplemente a cada letra del abecedario le doy un número. Entonces, por ejemplo, la A es 1, la B es 2, la C es 3 y así sucesivamente. Entonces, miren que yo puedo copiar algo en un código, ¿cierto? Yo puedo hacer eso, perdón que me están llamando, muchachos. Deme un momentico. Aló, Oli, estoy en este momento. Qué pena con ustedes. Entonces, miren que un código, ¿qué es? Un código es un mensaje, ¿sí? Pero que está oculto o está, digamos, escondido o se escribe de otra manera. Eso es un código. ¿Listo? Entonces, cuando a nosotros nos hablan de código genético, nos están haciendo referencia a que hay un mensaje, ¿sí? En el ADN hay un mensaje, pero que está escrito de una manera que debe ser ¿qué? Que debe ser decodificada, es decir, debe ser solucionada esa manera en la cual está esa forma escrita. Entonces, a eso se le conoce como código genético. No es que en el ADN esté escrito o esté la instrucción. Muchachos, qué pena, es que me están. Ahorita que contesté, no me contestaron. Deme un momentico, porfa, qué pena. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, el código genético, ojo, hace referencia, miren, hace referencia a la información almacenada en el ADN. ¿Listo? Entonces, miren que hay una información en el ADN que está codificada. Esa información traduce para nuestros diferentes rasgos. Es decir, la información que está en el ADN sirve para que usted tenga los ojos de color claritos, ¿cierto? Pero esa información no está así. Siga la siguiente receta para ojos claritos. No, eso así no está escrito en el ADN. Siga los siguientes pasos para obtener unos ojos hermosos. No, esa información no está así. Esa información viene codificada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Dice por acá, el código genético se compone de 64 tripletas, eso ya los vamos a ver ahorita qué es eso, de nucleótidos. Estas tripletas se denominan codones, ¿sí? Y cada codón codifica para uno de los 20 aminoácidos utilizados en la síntesis de proteínas. A ver, hagamos aquí un pequeño paréntesis. Hagamos aquí un pequeño paréntesis. Esto hace parte de lo que hay que explicar. A ver,
¿Cómo así 20 aminoácidos? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué nos están diciendo allí? Lo que nos están diciendo allí es lo siguiente. Nos están diciendo que el código genético, ¿sí? Digamos que está como compuesto, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante o de pronto en la otra clase, yo creo, está compuesto como de una serie de codones o de tripletas de bases nitrogenadas, llamadas codones, véanlo aquí, ¿cierto? Que lo que hacen es ¿qué? Lo que hacen es tener la información para producir aminoácidos. ¿Y qué son aminoácidos, muchachos? Hombre, pues los aminoácidos son los bloques, vamos a llamarlos así, los bloques de construcción, de las proteínas. Bueno, ahí dice construcción de las proteínas. Proteínas, este sí lo voy a colocar bien. Proteínas. ¿Y qué son las proteínas, muchachos? Pues muchachos, las proteínas son sustancias químicas que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo. Usted tiene proteína en la piel, tiene proteína en los ojos, tiene proteína en las uñas, tiene proteína en el cabello, tiene proteína en todo lado. Las proteínas son sustancias químicas que ayudan a construir un organismo, ¿vale? Cuando usted está en el gimnasio y usted se pone motivado en el gimnasio a hacer ejercicio y a crecer muscularmente, a crecer, ¿cierto? Ustedes le dicen que tienen que consumir proteínas. Y pues claro, si usted en el gimnasio rompe los músculos, porque eso es lo que pasa, es ese dolor que uno siente, cuando usted rompe los músculos, los tejidos musculares, las proteínas lo que ayudan es ¿qué? Ayudan a reparar esa ruptura y en ese momento en que reparan es que el músculo va creciendo, ¿sí? El músculo va creciendo. Entonces, las proteínas son supremamente necesarias, muchachos, indispensables para que usted pueda tener una buena salud. Tenemos proteínas en las hormonas. Ustedes que ahorita que están en noveno, es decir, que ustedes tienen por ahí unos 13, 14 años, 15 años, ¿cierto? Ustedes en este momento están en todo el fulgor de las hormonas. Entonces usted a veces se siente bien, a veces se siente mal, a veces se siente eufórico, a veces se siente con una energía impresionante, ¿cierto? A veces nos sentimos también atraídos hacia las otras personas. Empezamos a despertar toda esa cantidad de emociones. Nos empezó a cambiar la voz, empezó a salir vello donde no había antes vello. Bueno, todas esas cosas que ya sabemos y que ustedes ya han experimentado. Bueno, eso es gracias a las hormonas. En los hombres se despierta la testosterona, ¿cierto? Y en las niñas se despierta el estrógeno. Entonces, eso también está hecho de proteínas. Entonces, miren que dentro del ADN está la información para qué. Para que usted, para el color de su piel, que tiene proteínas, para la forma de su cabello, que tiene proteínas también. Por eso las personas peliláceas, de cabello lacio, es porque su cabello es mucho más grueso que las personas que tenemos el cabello rizado o crespo, ¿cierto? Porque tiene el cabello de los crespos, ¿cierto? Es mucho más delgadito, entonces tiende a enrollarse. Si ven, eso también, esa información también está allí. El color de sus ojos, que también se produce gracias a una proteína. El cómo usted desarrolla las hormonas masculinas o femeninas, también eso es gracias al ADN. En el ADN está la información para que usted se desarrolle como un jovencito normal y para que usted se desarrolle como una jovencita normal. Hay casos, ¿no? Hay casos donde no es de esta manera, pero eso también viene en los genes. ¿Listo? Entonces miren la importancia que tiene el código genético, porque esa información que está allí produce proteínas al final. Así como usted lee las instrucciones para hacer un arroz muy rico, ¿cierto? ¿Cierto? Usted no, el organismo, nuestras células, leen también la información, las instrucciones que está en el ADN y con esas instrucciones realizan o sacan un producto, producen algo. ¿Qué es lo que producen? Proteínas. ¿Listo?
Entonces, allá es donde va todo este cuento, muchachos, hacia las proteínas. Continúo aquí explicando. Los codones son tripletas de nucleótidos. Eso lo vemos ahorita más adelante. Los segmentos funcionales del ADN, ¿sí?, que se codifican para la transferencia de información, se llaman genes. Ojo con esto, ojo con esta palabra, genes. Ya les había dicho que los genes, ¿qué eran? Los genes son paquetes de información, son segmentos de ADN, son fragmentos de esa molécula que contienen una instrucción clarísima. Y como les digo, eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Entonces, resumiendo el cuadro, el ADN tiene una información codificada, una información que luego se va a manifestar, por supuesto, ¿cierto? Es una información que viene en forma de genes, ¿listo? Viene en forma de genes. Y esos genes tienen esa información codificada que produce proteínas, ¿listo? Esa información del ADN produce proteínas. Así como la información para hacer arroz produce arroz, bueno, la información en el ADN produce proteínas. Pero para que pasemos del ADN a las proteínas, pues hay un trecho, hay un camino. Ese es el camino que nosotros vamos a ver. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud antes de continuar? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Antes de visitar la página, vamos a mirar qué es lo que nos están diciendo aquí. ¿Listo? Antes de ir a visitar la página, miremos qué nos están diciendo aquí para aportarles a ustedes y que luego nos vayamos a la página para poder interactuar de una mejor forma. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué nos dicen aquí? Los genes, ¿sí? Es decir, la figura número 4, esta de aquí. Ah, y miremos un momentico, porque esta sí me ayuda. Esta me ayuda para poder explicarles qué es un gen. Miren, muchachos. Esto es un fragmento de ADN. Recuerden que el ADN es supremamente grandísimo, ¿cierto? Es muy, muy, muy grande, es muy largo. Pero en el ADN, ¿sí?, vienen unos fragmentos, vienen unos segmentos que se conocen como genes. Entonces, miren este gen de aquí. Ese gen de aquí, ¿de dónde viene? Pues sería como todo este paquete. ¿Listo? Como todo este paquete aquí que estoy pintando, todo este paquete de acá sería ese gen. Este segundo gen, el de aquí de la mitad, digamos que sería como todo este paquete de acá. ¿Listo? Todo este paquete de acá. Y este último gen, digamos que sería como este paquetico de aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Lo que pasa es lo siguiente. Digamos que este es el gen número 1 y digamos que este es el gen número 2 y digamos que este es el gen número 3. Obviamente usted no tiene 3 genes, ni 5, ni 10, ni 20. Usted tiene muchos genes. Muchos. Muchos son muchos. ¿Listo? Entonces, digamos que este gen, este paquete de información que está aquí, ¿cierto? Digamos que ese gen es un gen para, digamos, el color de los ojos. ¿Listo? Digamos que ese gen número uno es un paquete de información que traduce para generar el color de los ojos, oscuros, claros, no sé yo, qué sé yo. Digamos que el gen número 2, ¿sí?, tiene la información para producir, digamos, la altura del cuerpo. La altura del cuerpo. ¿Listo? Vamos a decir que aquí está la altura del cuerpo. Que aquí, en este paquete de información, aquí está la información para traducir, digamos, la altura del cuerpo. Y digamos, estamos haciendo unos ejemplos, digamos que este último gen de aquí, es decir, este paquete de información que está aquí en el ADN, digamos que ese gen traduce ¿para qué? No sé, traduce para la forma del cabello.
forma del cabello. Qué pena la letra de prekinder, pero como les digo, escribir en el mouse es un poquito complejo. Entonces, miren muchachos, que aquí estamos viendo perfectamente el ejemplo de qué es un gen. Los genes son paquetes, segmentos, fragmentos de ADN que contienen la información, ¿sí? Que contienen la información para producir algún rasgo. ¿Sí ven? Algún rasgo como el color de los ojos, la altura del cuerpo, la forma del cabello, la forma en que yo me río, la forma en que hago muecas, el hoyuelo que se me hace cuando me río en la mejilla. Eso viene aquí, eso está acá. Esa información está aquí. Este, por ejemplo, puede ser el gen número 2. Puede ser, por ejemplo, el gen para que a usted le aparezca un lunar. Para que usted le aparezca, ahí dice lunar. Para que usted le aparezca, por ejemplo, un lunar. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un lunar en toda la mitad de la frente. En toda la mitad como de las cejas, como así. Ese lunar, solamente ese lunar lo tiene una prima. Solamente una prima tiene ese lunar. De resto nadie. Nadie más tiene ese lunar. Entonces miren que es una información que compartimos mi prima y yo. ¿Cierto? O el lunar del pie derecho que lo tenía el papá de mi papá, por ejemplo. Esa información de ese lunar la tengo yo y la tiene también el abuelo. Entonces miren nada más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta referente a esto de los genes? ¿Vamos bien con todo esto? Porque si no, entonces para continuar. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces los genes son considerados como la unidad básica de la herencia. ¿Listo? Es la unidad básica de la herencia. Y se componen de ADN. Por favor, yo necesito que esto les quede supremamente claro. Y aparte de eso, chicos, miren que yo en ningún momento les estoy diciendo, bueno, si el cuadro sí lo tenían que copiar. Por eso se les estoy diciendo, cópienlo. Pero yo no les estoy diciendo, copien todo esto. No, no, porque esa información ya está ahí. Usted lo único que tiene que hacer es leerla. Y en este momento conmigo, estudiarla, entenderla. Entonces, yo en ningún momento le estoy diciendo copie, pero lo que sí le voy a decir es, porfa, tome nota, tome apuntes, porque yo todo lo que digo, lo digo es por algo, lo digo referente a esto, ¿vale? Entonces, tienen que tomar notas, tienen que irse acostumbrando a cómo va a ser el proceso de aquí en adelante. Y es así, de que ustedes tienen que estar muy atentos a qué se dice, cómo se dice e ir copiando, ir copiando. Muy parecido como a la universidad en su momento, para que se vayan acostumbrando cómo es ese proceso. Bueno, entonces la herencia es la transferencia de características de padres a hijos. Eso nosotros ya lo sabemos. ¿Listo? Que la genética estudia la herencia biológica y esa herencia se transmite de padres a hijos. ¿Y cómo se transmite? A partir o a través de los genes. Entonces recuerden, este gen para producir el color de sus ojos, ¿cierto? Este gen se lo pasó su papá y se lo pasó su mamá. Por eso es que hay unos niños, hay unas personas, más bien, que nacen ojiazules, ojiverdes, de papás que no tienen los ojos de ese color. Y es porque ambos padres tenían la información para que ese niño o esa niña saliera con los ojos azules, así ellos no los tuvieran. Es decir, no manifestaron esa información, pero sí la tenían ¿dónde? La tenían en el ADN, lo tenían en los genes. Entonces, claro, cuando el papá y mamá se unieron para poder tener al hijo o a la niña, ¿cierto? En ese momento, el papá y la mamá pasaron los genes, la información, los paqueticos de información, se los pasaron a esa criatura y pues claro, ¿qué pasa? Las células de esa criatura empiezan a leer qué es lo que hay que hacer. Y en el momento en que empiezan a leer el código, dicen, uy, aquí hay que producir ojos azules. Entonces, por eso es que el niño o la niña sale con ojos azules.
Entonces, miren que ahí lo que nos están diciendo es justamente eso. La mitad de nuestro código genético proviene de nuestro papá. Vuelvo, insisto, todos nosotros somos la mejor versión de nuestros padres. ¿Ustedes no han visto que ustedes son más bonitos que sus papás? Son más altos, son más inteligentes, son más fuertes. Ustedes son la mejora de sus papás, ¿sí? Y eso es porque ellos, cada uno de ellos, papá y mamá, nos aportan la mejor información posible. Obviamente, a veces también nos comparten cosas que como que, ¿en serio yo soy el único cegatón de la familia? ¿En serio, papá y mamá? Pues sí, me tocó a mí, ¿yo qué hago? Pues esa es la lotería genética. Pero de resto aportaron cosas muy, muy, muy buenas para que cada uno de ustedes sea lo mejor posible. Entonces la mitad viene del papá y la mitad viene de la mamá. ¿Listo? Los genes se encuentran ¿dónde? Ojo, en los cromosomas. Más adelante vamos a hablar de qué son esos cromosomas. Mire que esto es mera biología de por allá de octavo, creo, si no estoy mal. Entonces, los cromosomas tienen también mucho que ver allí. ¿Qué son los cromosomas, muchachos? Rápido. Los cromosomas simplemente son, digamos que son estructuras, ¿sí? Son estructuras, digamos que todo este fragmento de ADN que nosotros estamos viendo aquí, hagan de cuenta que ese fragmento de ADN es esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que son qué son los cromosomas? Pues son agrupaciones de ADN, ¿sí? El ADN se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla y forman estas estructuras parecidas como a una X. Yo creo que ustedes lo han visto, ¿sí? Cuando estudiaron célula. Entonces, todo este enrollamiento que ustedes están viendo aquí, todo esto aquí enrollado es ADN, ¿listo? El ADN está ahí enrollado. Y toda esa estructura se conoce como cromosoma. ¿Listo? Cromosoma. Entonces, miren lo que nos están diciendo. Cada célula humana tiene 46 cromosomas. Usted, yo, mi papá, su abuela, el rector, la mamá, la vecina, todos tenemos, todos los humanos, tenemos 46 cromosomas. Es decir, que tenemos 46 estructuras donde tenemos ADN. 46. Los perros tienen más de 100, por ejemplo. Por eso la unión entre un perro, la unión sexual, ¿no? Entre un perro y un humano no es posible. Bueno, es decir, la reproducción más bien, la reproducción. El que un humano y un perro se unan para tener un hijo, para tener una cría, para tener descendencia, no es posible. Simplemente porque los perros tienen más cromosomas que nosotros. Entonces, ¿usted cómo va a organizar ahí la información si no encaja? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Entonces, esto es muy importante. Ojo, 22 de esos pares son somáticos, es decir, 22 de esos pares son los que nos dan la información para que nuestro cuerpo sea lo que tiene que ser, ¿vale? 22 de esos pares de cromosomas nos dicen que usted va a ser blanquito, que usted va a ser gordito, que usted va a ser pelilargo, que usted va a ser ojiverde, que usted va a ser, bueno, todo lo que usted puede ser en cuanto a la parte física, ¿listo? Y el último par es el par sexual, es decir, que es el que nos dice si vamos a ser niños o si vamos a ser niñas, ¿ok? Eso lo determina ese último par sexual. En el caso de las mujeres siempre va a ser XX, mientras que en el caso de los hombres siempre va a ser XY. ¿Y eso qué? ¿Cómo se come eso? Muy fácil, venga, se los explico rápidamente para que lo tengamos en cuenta. A ver, aquí yo tengo al hombre, ¿sí? Y aquí tengo a la mujer. Si hablamos en términos de especie, ¿cierto? Si hablamos en términos de especie, digamos que acá tengo al macho, ¿sí? Y digamos que aquí tengo a la hembra. Esto en términos de especies.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las células, tanto del hombre como de la mujer, o del macho y la hembra, en las células, viene ese par sexual de cromosomas. El de los hombres, perdón, el de los hombres es XY, el de los hombres es XY, y el de las mujeres siempre es XX. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Pues hagan de cuenta que el hombre y la mujer se unieron. ¿Listo? Entonces van a tener hijos. Entonces hay varias posibilidades. Ojo, pues miren, una primer posibilidad es que el hombre dé un X, ¿sí? Pero otra posibilidad, y la otra posibilidad es que la hembra o la mujer dé otro X. ¿Cómo saldría este niño o esta niña? Este bebé, ¿cómo saldría? ¿Hombre o mujer? ¿Mujer? Sale mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres son o tienen los cromosomas XX. Entonces, miren que este primer hijo, voy a colocar acá, este primer posible hijo o este primer posible bebé, ¿saldría cómo? Saldría mujer. ¿Listo? ¿Cuál hay otra posibilidad? Otra posibilidad es que el, el hombre dé el Y, ¿cierto? Y la mujer puede dar cualquiera de estos dos, no interesa. Miren que la mujer puede dar este o puede dar este, no interesa. Puede dar cualquiera de esos dos. Digamos que da este. Entonces aquí en este caso sí saldría X, ¿cierto? Que lo dio la mamá. Y saldría Y, que lo dio el papá. Entonces, este segundo bebé, ¿cómo saldría? ¿Hombre o mujer? ¿Cómo saldría este segundo bebé, chicos? ¿Saldría hombre o saldría mujer? Hombre. Saldría hombre, totalmente, porque aquí lo estamos viendo, miren, saldría hombre. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo aquí, muchachos, entre el hombre y la mujer, ¿quién es el que determina el sexo de los hijos? Entre el hombre y la mujer, ¿quién de entre esos dos determina finalmente el sexo de los hijos? A ver, ¿qué creen ¿El ustedes de niño? acuerdo a lo que ven aquí? ¿Cómo, perdón? ¿El hombre? El hombre. El hombre. Listo. ¿Alguien de pronto piensa diferente o quiere de pronto añadir algo? Pues muchachos, es el hombre. El hombre es el que determina el sexo. ¿Por qué? Porque la hembra siempre va a dar XX, siempre va a dar una X. La hembra siempre va a dar una X. La mujer siempre va a dar una X. Siempre. Puede ser este o puede ser el otro. No importa. Siempre va a dar una X. Tanto para, tanto para la niña como para el hombre. Siempre va a dar X. Pero el hombre, bien sea que dé una X para que salga niña, o puede dar un Y para que salga varón. ¿Sí ven? Entonces, es como para que ustedes entiendan la importancia de conocer ese par sexual en los cromosomas. Muy bien, continúo. Los genes son secuencias de ADN codificados con instrucciones para una proteína en particular. Vuelvo y les insisto, muchachos, vuelvo y les insisto. Qué pena volverme tan cansón, pero es que tengo que hacerlo, ¿vale? Vuelvo e insisto. Estos genes que tenemos acá, el gen número 1, el gen número 2 y el gen número 3, esos genes producen proteínas específicas. Este gen número 1 va a producir una proteína específica que lo voy a llamar proteína número 1. Y este gen número 2 va a producir otra proteína que la voy a llamar proteína número 2. Y este gen de aquí va a producir otra proteína que la voy a llamar proteína número 3. Cada una de estas proteínas son diferentes. Digamos que esta proteína, ¿sí? Traduce para el cabello, para todo lo que tiene que ver con el cabello, la forma, el color, qué tan largo, qué tan abundante, qué tan escaso, si se te cae, si no se te cae. Bueno, digamos que esta proteína para la piel, ¿sí? Traduce para la piel. Entonces ahí es donde va a salir una piel de color oscurita, una piel clarita, una piel combinadita, una piel
grasosa, una piel muy seca, una piel, por ejemplo, con vitíligo. ¿Ustedes no han visto el vitíligo? Yo creo que sí, que son estas personas de color de piel oscura, pero que tienen como esa decoloración, tienen, digamos, como esas manchas blancas o esas manchas, perdón, color piel, que a veces como que se les da en el rostro y en los brazos y en las manos. Eso es un vitíligo. Y eso, por ejemplo, eso es una mutación genética, eso es un problema en el momento de leer la información y se produce ese problema. Entonces, digamos que esta proteína número 3 es para qué? Para la contextura del cuerpo, ¿sí? ¿Qué tan gordo, qué tan grande, qué tan contextura? Profe, perdón, Señor, dígame. que las manchas blancas que le dan a unas personas no se llama carácter o Ya, despigmentación en la piel. sí, señorita, es que, a ver, eso vulgarmente, ¿sí? Se les dice caratejos, vulgarmente se les dice caratejos, pero la condición se llama vitíligo, ¿listo? Se llama vitíligo, pero normalmente se les dice caratejos, ay, esa persona es carateja, pero no tienes una condición que se llama de esa forma, vitíligo. Es más, ¿saben quién es la persona más famosa con esa condición? La más famosa, que ya no existe porque ya murió, pero yo creo que ustedes lo tienen que conocer. Michael Jackson. Michael Jackson, yo recuerdo que yo tenía como unos 6 años, 7 años, cuando yo por primera vez vi un video de Michael Jackson y él aparecía pues ahí bailando, ya por aquí, que por allá. No, pues yo fascinado, especialmente con ese video que se llama Black and White. Justamente, Black and White, negro y blanco. Muy apropiado como para las razas. Entonces yo miraba eso y como que, uff, qué man tan chévere como baila, ¿cierto? Cuando por allá, más adultico, más jovencito, yo vi que él era moreno. O sea, que no era blanco como aparecía en ese video, sino que él era morenito, él era negrito. Así con la nariz chata y con el cabello pues así en afro y todo eso. Y yo, venga, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ese man, ¿qué hizo? Ese man, ¿qué hizo para cambiarse de negrito a blanco? Bueno, muchachos, nadie sabía hasta que supimos que es que él tenía vitíligo. ¿Sí? Él tenía vitíligo. Él era moreno, pero le empezaron a salir manchas blancas. Entonces, ¿él qué dijo? ¿Sabe qué? Hágame de una vez blanco. ¿Sabe qué? Médico, hágame de una vez blanco. Si yo me voy a empezar a descarachar, por así decirlo, si yo me voy a empezar a descarachar, si me van a empezar a salir esas manchas blancas, pues ¿sabe qué? Hágame de una vez blanco. Entonces, eso fue lo que hizo Michael Jackson. Entonces, miren que ese vitíligo, es una condición genética, totalmente genética. Bueno, continuamos. Entonces, el ADN, perdón, los genes, ¿cierto? Que son secuencias de ADN, tienen codificados, no claros así, léame, siga las instrucciones para no tener vitíligo. No, eso no viene así. Vienen es codificados. ¿Listo? Entonces, esa información, esas secuencias de ADN, esos genes que vienen codificados, traen instrucciones para crear una proteína en particular, como ya lo habíamos visto, para crear diferentes tipos de proteínas dentro de nuestras células vivas. Esas proteínas son necesarias para, ojo, para el funcionamiento de los músculos, para los huesos, para la sangre, las hormonas, en general, todo. Cuando usted llega y se corta o cuando usted llega y se raspa, cuando usted llega y se daña material orgánico de su piel, ¿cierto? Por estar por allá miquiendo, molestando. En ese momento en que usted se hace daño, si ustedes notan, su cuerpo empieza a reconstruirse, ¿sí o no? Empieza a repararse y le quedó pues una cicatriz, pero se reparó, ya no tiene ni el hueco, ni la cortada, ni la raspada, tiene una cicatriz, pero su tejido se reparó. Pues muchachos, ¿de dónde saca la información el tejido, las células de ese tejido dañado? ¿De dónde sacan la información para repararse? Del ADN? Ellas tienen las instrucciones
codificadas, ¿no? Pero tienen las instrucciones para repararse. Y para poder reparar la piel necesita proteína, necesita producir proteína. Entonces eso es como una fábrica, eso es como una empresa, ¿sí? Una fábrica más bien, eso es como una fábrica. Uy, necesitamos hacer tal cosa. Bueno, vamos a solicitar, vamos al ADN, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, lo tienen que hacer así, así, así. Ah, bueno, listo, manos a la obra. Entonces la célula empieza a trabajar y empieza a producir proteínas. Entonces, miren, muchachos, que eso es lo importante de conocer lo que estamos viendo. Continuamos. La información genética se transcribe del ADN al ARN mensajero. Bueno, eso ahorita lo vemos. Eso ahorita lo vemos. Ya lo vamos a ver explicado en un dibujito. ¿Listo? Y cuando pasemos aquí a la página, pues lo vamos a ver mucho más claro. A ver, dice, la información genética que está en el ADN se transcribe, ojo, al ARN mensajero. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que me están diciendo allí? Le estoy diciendo lo siguiente, chicos. Ahora hagamos un dibujito. Hagamos un dibujito, un dibujito. Pues muchachos, si este es el ADN, ¿sí? Vamos a colocar aquí ADN. ¿Dónde es que se encuentra el ADN, muchachos? ¿Alguien me sabe decir dónde es que está el ADN? A ver, ¿quién me sabe decir? Y vamos a colocar notas, venga. Yo puedo colocar notas. Perfectamente, notas de participación. Eso le puede ayudar a usted a... En el núcleo de la célula, creo. ¿Quién me dijo? Diana Jiménez. Ah, hola, Dayana, ¿cómo estás? Bueno, espera un momentico, Dayanita, porque eso es cierto. Muy bien. Ojo, ¿el ADN dónde está? El ADN está en el núcleo de las células. Entonces aquí lo voy a colocar, núcleo. Núcleo. Está en el núcleo de las células, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿O cómo hace? ¿Cómo hago yo? No, porque yo no sé hacer eso. Saben nuestras células. ¿Cómo hacen nuestras células para llevar, o para más bien, sí, para llevar el mensaje que está en el ADN, llevarlo a la producción efectiva de proteínas? Proteínas. Proteínas. ¿Cómo paso del ADN a la producción de proteínas? ¿Cómo hago eso? ¿Sí? Bueno, para poder llevar el mensaje que tiene el ADN, para poder llevárselo a las proteínas, yo necesito un intermediario, necesito un mensajero. ¿Listo? Entonces, la información del ADN se la pasa, la transcribe al mensajero que se conoce como ARN. Y le colocamos la M aquí de mensajero para identificar que es el mensajero. Claro, muchachos, cuando ustedes tienen, digamos, a ver qué, digamos que usted tiene que, sí, una empresa tiene que fabricar o tiene que construir un edificio. Y el edificio, pues imagínense, un edificio tiene que tener de todo, ¿sí o no? Un edificio tiene que tener, pues bueno, ustedes saben que tiene un edificio. Entonces, yo soy una empresa que construye edificios, ¿cierto? Yo necesito que ese edificio se construya de acuerdo a la información que la empresa tiene, ¿vale? Entonces, digamos que hace falta algo construir allá. Entonces, la empresa no se va a desplazar, toda la empresa no se va a desplazar hasta la construcción para mirar a ver qué es lo que está pasando. No, la empresa lo que hace es mandar una instrucción con un mensajero para que el mensajero se la lleve allá a los ingenieros. Ingeniero, mire, es que hay que hacer esta modificación. Ah, entonces ellos ya hacen las modificaciones en su edificio. Pero miren que la información o las instrucciones que estaban en la empresa no se mueven de la empresa, no se mueven todos para llevar la información allá, no, mandan un mensajero, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa con el ADN. El ADN que está atrapado, está dentro del núcleo y por eso no puede salir, porque está dentro del núcleo. Si se sale del núcleo, pues se muere la célula y por ahí derecho a nosotros. Entonces, el ADN que está dentro del núcleo, que no puede salir, entonces le dice, vea, viejo, ARN mensajero, lléveme este mensaje pues allí, llévemelo.
Ah, dice, listo, hágale de una, no pasa nada. El ARN mensajero entonces lleva el mensaje, le voy a colocar aquí, lleva el mensaje, lleva el mensaje, lleva el mensaje, lleva las instrucciones, ¿cierto? Bueno, ahí dice instrucciones, lleva las instrucciones para que se produzcan las proteínas. Pero entonces pregunta, el ARN mensajero lleva el mensaje para construir proteínas, pero ¿quién las construye? ¿Quién las hace? ¿Quién las sintetiza? Eso lo vamos a ver ahorita. Continuemos. Entonces, la información genética se transcribe del ADN al ARN mensajero. Acabamos de verlo. El ARN mensajero es el ácido ribonucleico, ¿listo? Que es una molécula que, ojo, lleva los códigos del ADN desde el núcleo, ¿sí? Donde está el ADN, los lleva desde el núcleo a los sitios de síntesis de proteínas. Sitios de síntesis de proteínas. Sitios de síntesis. ¿Síntesis qué es? Es construir. ¿Listo? Una síntesis, o la palabra síntesis es construir. Entonces, miren que el ARN mensajero lleva el mensaje codificado del ADN, se lo lleva a alguien. Voy a decirle a alguien, ¿no? Porque no es una persona, pero se lo lleva a alguien, ese mensaje se lo lleva a alguien. ¿A dónde? Se lo lleva a unos sitios de síntesis de proteínas. Pues muchachos, ese ARN mensajero le lleva el mensaje a un organelo de la célula que se llama ribosoma. Qué pena escribirlo así, pero es que no me cabe. ¿Listo? El ARN mensajero se lo lleva al ribosoma, que es un organelo celular. El ribosoma tiene la tarea de ¿qué? De coger ese ADN, perdón, de coger ese mensaje, ¿cierto? Que viene desde el ADN, recoge ese mensaje, lo lee y a medida que va leyendo el mensaje, pues va produciendo proteínas. ¿Listo? Eso es lo que sucede. A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Eso es lo que sucede. El ADN, otra vez, a ver. Aquí con azul. El ADN tiene ¿qué? Tiene el mensaje, tiene las instrucciones para producir ¿qué? Proteínas. Pero como el ADN está dentro del núcleo, él no puede salir, él no puede hacer esto. Directamente él no lo puede hacer. Que la información salga de aquí y de una produzca proteínas, no, él no puede hacer eso. Para eso, el ADN necesita de un mensajero. Ese mensajero se conoce como ARN. ¿Listo? Y se le coloca esta M aquí, pequeñita, para indicar de que es el ARN mensajero. Entonces, el ADN le pasa la información, le pasa el mensaje al ARN mensajero. Luego ese ARN mensajero le lleva ese mensaje, se lo lleva al ribosoma. Y el ribosoma lee el mensaje y lo que hace es producir proteínas. ¿Listo? Eso es lo que sucede a grandes rasgos, muchachos. Eso es lo que sucede a grandes rasgos. Entonces, si yo me herí, casi me arranco un dedo, no mentiras tampoco, me corté un dedo, no todo, sino que me lo corté. Entonces, yo me corté un dedo. Ahí hay una alarma, ¿no? Mi cuerpo de una, dolor. ¿Por qué dolor? Pues para que no me lastime. El dolor es una función del organismo. Cuando usted siente dolor en una parte es porque el organismo le está diciendo, vea, páreme bolas porque o si no lo voy a seguir doliendo. Cuando usted tiene un dolor de muela es porque la muela le está molestando y el cuerpo le está diciendo, vea, esto aquí no va. Ojo con esa muela. Entonces, lo primero es el dolor. Pero lo segundo que hace su cuerpo, ¿qué es? Inmediatamente, nos tenemos que reparar. Porque si dejamos esto abierto, por ahí nos entra el COVID-19 o por ahí nos entra una infección y bueno, entonces esto hay que cerrarlo. Ese hueco hay que cerrarlo. ¿Cómo lo cerramos? Entonces, la célula pide información al ADN. ADN, ¿qué hacemos? Pues el ADN le pasa el mensaje al ARN mensajero, el ARN mensajero lleva el mensaje al ribosoma y el ribosoma empieza a producir proteínas
para cerrar ese huequito que te hiciste tratando de pelar mango. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Eso es un ejemplo clarísimo de cómo sucede este tema. Bueno, muy bien. Este código se escribe, ojo, ese código, nuestras palabras, chicos, nuestras palabras, todo lo que yo he dicho, todo lo que he hablado, todo lo que nosotros estamos leyendo, ¿cierto? Se escribe a partir de ¿cuántas letras? Pues las letras del abecedario, que son 20, no sé cuántas. No sé en este momento cuántas son. No sé si son 20 o si son 10 y tantas. En este momento no sé, ni las voy a contar, pero son más de 10. ¿Sí? Son más de 10. Es decir, que con 10 letras nosotros hablamos, nosotros escribimos, nosotros entendemos, nosotros leemos. ¿Sí o no? Con más de 10 letras. Pues bueno, en el caso del código genético, solamente se escribe a partir de 4 letras. Esas letras entre comillas, chicos. Letras entre comillas, porque no son letras. Les decimos letras para poder comprenderlo, pero son bases nitrogenadas, ¿no? ¿Y cuáles son esas letras? Pues la G de guanina, la C de citosina, la T de timina y la A de adenina. ¿Listo? Entonces, en nuestro código, hablo del código humano, pues para leer, escribir y demás, para entendernos, para comunicarnos, para leer instrucciones y hacerlas, ¿sí? En nuestro lenguaje tenemos más de 10 letras, pero en el lenguaje del código genético, en el lenguaje del ADN, solamente hay 4, ¿listo? Citosina, adenina, timina y guanina. Y vamos a ver una quinta letra, pero eso yo creo que lo vamos a ver ya después. Vamos a ver una quinta letra. Esa quinta letra se conoce como U, la uracilo. ¿Listo? La vamos a ver por acá, miren. Miren que por aquí hay una U, ¿sí ven? Uracilo, y esta es guanina, y esta es adenina, y esta es citosina, y miren que ahí, luego vamos a explicar y vamos a entender esto. ¿Listo? Luego más adelante, la próxima clase van a hacer ejercicios, muchachos, van a hacer ejercicios, entonces vamos a aplicar esto, ¿ok? Para que estemos muy atentos de qué es lo que tenemos que hacer. Noten que en ningún lado de aquí está la T, está la timina. ¿La notan? No, miren que en ningún lado está la T. Está la adenina, está el uracilo, por supuesto, está la guanina, está la citosina, la adenina, la citosina, la guanina. No está la T. La timina como que se perdió. O se habrá cambiado por la uracilo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Listos, chicos. Entonces, esas bases nitrogenadas en las cuales se escribe el código genético, bueno, corresponden a las bases nitrogenadas. Ojo, el ARN también tiene 4 bases o también tiene 4 letras. Ojo, el ARN también. Es decir que adenina, guanina, citosina y esas no solamente son del ADN, sino que el ARN también las tiene. Ojo, 3 de ellas son las mismas que el ADN. Adenina, guanina, citosina. Que son las que nosotros estamos viendo aquí. Adenina, citosina, guanina. Son las mismas 3 del ADN. Pero el ARN tiene al uracilo. Miren el que le estaba diciendo ahorita. El ARN tiene al uracilo, es decir, la letra U. Por eso es que aquí no aparece timina, sino que aparece uracilo. ¿Sí ven? En lugar de la timina. Entonces quiere decir, jóvenes, ojo, quiere decir que sino que eso está supremamente rayado. Vamos a decirlo acá, a ver. Quiere decir que en el ADN, ojo, ¿qué me está diciendo allí? El ADN tiene adenina, ¿cierto? Tiene adenina, tiene citosina, tiene guanina y tiene timina, ¿cierto? Pero en el momento que el ADN se transcribe a ARN, en el momento que se transcribe esa información,
Pues el ARN va a tener la misma adenina, va a tener la misma citosina, va a tener la misma guanina, pero en lugar de timina va a tener ¿al qué? Al uracilo. ¿Listo? Entonces miren que eso es lo que pasa, muchachos. Las letras cambiaron. Las letras cambiaron. Bueno, solamente una. Solamente cambió una letra. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Que como les digo, la próxima clase lo voy a explicar. Para la próxima clase necesito a todo el mundo muy atento. Porque a partir de lo que voy a explicar es que ustedes van a hacer los ejercicios. Bueno. En el ARN, la base timina se cambia por la uracilo. Eso fue lo que vimos ahorita. Bueno, eso lo vemos más tardecito. Por ahora, más tardecito no, la próxima clase. Por ahora vamos a explorar la página. ¿Listo? Vamos a ver esa página, qué más nos dicen, cómo ampliamos más estos términos, estos conceptos, cómo vamos a mirar qué es el código genético y cómo es que funciona. ¿Listo? Entonces vamos a explorarlo. Jóvenes, ¿alguna pregunta, inquietud, duda, sugerencia antes de continuar? Ustedes me regalaron la asistencia, ustedes no me han regalado la asistencia. Chicos, regálenme la asistencia. Yo se las voy a pedir ahorita que terminemos clase, pero yo necesito tener el registro. Vean, en este momento somos 9 personas, solamente 9 niños están acá. Y ustedes son un grupo de 39. 39 estudiantes. ¿Dónde están los otros 30? Ay, ay, ay. Imagínense, hay 30 estudiantes que se están perdiendo esta clase. Bueno, yo la estoy grabando, menos mal, para compartirlas ahorita. Pero complicado, bueno, sigamos más bien. Entonces, saludo a María de Los Ángeles. Ah, saludos, María de Los Ángeles. Saludo a María, a Isabela, muy buenos días, a Luis Guillermo, buenos días. Ana Sofía, no, Sofía Costa, bienvenida, muchas gracias. John David Tovar, Alejandra, Juan David Rojas, muy buenos días. Bueno, y a los demás que me regalaron la asistencia. Muchas gracias, chicos. Bueno, entonces vamos a explorar la página. Creo que ya abrió. Sí, mírenla aquí. Bueno, en esta animación que están viendo acá o que no vamos a reproducir en este momento, pues en esta información o en esto nos van a hablar, o yo les voy a hablar prácticamente, o perdón, en este video les van a hablar de lo que yo les voy a hablar a continuación. Entonces el video, si ustedes gustan, por favor, mírenlo, ¿ok? Lo pueden mirar, igual aquí en el video que nos están mostrando. Aquí nos están mostrando que tanto en las especies animales como en las especies vegetales, ¿cierto? Está presente la información genética. Pues por algo todas las plantas son igualitas, entre comillas, ¿no? Porque usted va a ver una flor y una flor no es igualita a otra flor. No, no es igualita. Debe tener alguito raro. Pero por eso, por algo, todas las plantas, ¿sí? Se parecen. Todo el cilantro se parece, ¿sí? Igualito. Usted no va a ver un cilantro de otro color. Bueno, tal vez lo haya, ¿no? Por ejemplo, como el maíz. El maíz viene de todos los colores. Hay maíces morados, rojos, amarillo, el blanco, sino que nosotros aquí consumimos ¿cuál? El amarillo y el blanco. Pero váyase para Perú. En Perú tienen verde, morado, rojo, azul, tienen de todos los colores. Entonces, todos son maíces, porque tienen la información para hacer maíz, ¿cierto? Pero tienen esas pequeñas variaciones. Entonces, tanto en la célula animal, en las especies animales, como en las especies vegetales, hay ADN. Eso es lo que nos están diciendo allí. Nos están diciendo que en los cromosomas, miren, esto es un cromosoma, ¿cierto? Nos están diciendo que en los cromosomas hay segmentos, fragmentos, paquetes, ¿sí? De ADN que se conocen como genes. Ya sabemos también qué son los genes, ¿vale? Entonces eso es lo que nos están diciendo simplemente allí, ¿vale? Obviamente nos están diciendo que los genes están hechos de ADN y que ese ADN a su vez está compuesto por bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, timina. Recuerden que la citosina siempre
va a ir emparejada con la guanina, siempre. Y recuerden que la adenina siempre va a ir emparejada con la timina. Usted nunca va a ver la timina emparejada con la citosina con la adenina o la adenina con la guanina. Jamás. Jamás de los jamases. Siempre la citosina se une con la guanina, viene en compañía de la guanina, y siempre la adenina viene en compañía de la timina. Eso es lo que nos están diciendo allí. Y pues por supuesto, estas son las bases nitrogenadas o letras del código genético. Esta parte de qué es lo que es un codón, lo vamos a ver más adelante. Ahorita no nos vamos a enfocar mucho en esta parte de los codones. Y ya, hasta ahí llegó el video. Entonces vamos a continuar. Ah, bueno, esto es chévere. Esto es chévere porque miren una cosita acá. De hecho, esta imagen se las voy a compartir por el grupo. Perdón. Esta imagen se las voy a compartir por el grupo porque es bien interesante. De hecho, lo pueden dibujar también. No les estoy diciendo que deben dibujarlo, no, pueden dibujarlo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un excelente símil, una comparación excelente entre lo que es el código genético, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que es una enciclopedia. Pues a ver, muchachos, ¿qué es una enciclopedia? Una enciclopedia es un conjunto de información general sobre muchas cosas, ¿sí? Una enciclopedia tiene toda la información que usted quiera, por eso es que son tan grandes, tan gordas, voluminosas, porque tiene información de todo, ¿sí? Digamos que una enciclopedia tiene todo el conocimiento de muchas áreas. Bueno, entonces lo que nos están diciendo es lo siguiente, miren, hagamos la siguiente comparación alegre. Hagamos la siguiente comparación. Haga de cuenta que una enciclopedia, que es la que tiene toda la información, todo el conocimiento del mundo, vamos a decirlo así, o es una enciclopedia que tiene todo el conocimiento de una disciplina, por ejemplo, ¿vale? Digamos que esa es una enciclopedia del cuerpo humano. ¿Ok? Vamos a hacer de cuenta de que esta es la enciclopedia que nos dice del cuerpo humano. Es decir, que ahí hay información del crecimiento, de anatomía, del sistema óseo, circulatorio, reproductor. Bueno, ahí hay de todo lo que significa ser humano. ¿Listo? Entonces, una enciclopedia es prácticamente como el ADN que está dentro del núcleo de una célula. ¿Y por qué? Porque justamente el ADN es el que tiene toda la información, ¿cierto?, sobre lo que nosotros somos como humanos. Entonces, hagan de cuenta de que ese ADN, todo el ADN, es como una gran enciclopedia. Sin embargo, las enciclopedias vienen por tomos. Es lo que yo les digo. Por ejemplo, hay un tomo para reproducción, hay otro tomo para el sistema óseo, hay otro tomo para sistema muscular, hay otro tomo para, bueno, hay tomos de todo, ¿cierto? Entonces miren que de la enciclopedia, si yo tomo un tomo, valga la redundancia, si yo tomo un tomo, ¿sí? Ese tomo sería como un cromosoma. Es haciendo como la comparación, ¿listo? Un tomo de esa enciclopedia sería como un cromosoma. Y un tomo tiene mucha información, ¿cierto? Digamos que yo cogí el tomo del sistema óseo y en ese tomo está toda la información sobre el sistema óseo. Bueno, lo mismo sucede con el cromosoma. Tal vez en este cromosoma esté toda la información para que indique que nuestros huesos deben ser, por ejemplo, largos y fuertes, y usted va a salir una persona muy fuerte y muy alta, por ejemplo. Ahora bien, los tomos, como todo libro, viene por capítulos, ¿cierto? Entonces, digamos que si este es el tomo del sistema óseo, entonces dentro de ese tomo hay unos capítulos, como por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, capítulo número 1, la forma de los huesos, ¿cierto? Entonces, ese capítulo habla de algo muy específico, que es la forma de los huesos. Bueno, haciendo el símil, la comparación, muchachos, dentro del cromosoma están los genes. Y justamente este gen que está allí,
¿cierto? Que sería como el capítulo de ese tomo. Ese gen es el que tiene la información puntual, puntualita, para, digamos, cómo van a ser sus huesos, ¿sí? Si van a ser largos, si van a ser corticos, si van a ser fuertes y robustos, o si van a ser de pronto como muy, muy frágiles, ¿vale? Ahí en ese gen está esa información puntual. Lo mismo sucede con un capítulo de ese tomo. Si nosotros seguimos avanzando, para nosotros poder entender el capítulo de la forma de los huesos, pues tenemos que, ¿qué? Entender las palabras, ¿sí o no? Empezando con la palabra hueso. Yo tengo que entender qué es esa palabra hueso, ¿vale? Que está dentro de ese capítulo, que pertenece a ese tomo, que está dentro de esa enciclopedia. Pues muchachos, esa palabra, ¿sí? Prácticamente sería como ¿qué? Prácticamente sería como el ADN. Porque recuerden, el ADN está hecho de letras, ¿sí o no? De bases nitrogenadas que les decimos letras. Entonces, el ADN, ese fragmento de ADN, digamos que sería como una palabra, por así entenderlo, por así decirlo. Bueno, y obviamente para que usted pueda entender las palabras, usted tiene que conocer ¿qué? Las letras. Si la palabra es hueso, usted tiene que saber cuál es la H, cuál es la U, cuál es la E, cuál es la S, cuál es la O. Usted tiene que saber esas letras, ¿sí o no? Para poder entender la palabra hueso. Y que ese hueso, esa palabra hueso, usted la pueda meter dentro del contexto del capítulo que están hablando de la forma de los huesos. Para que usted pueda entender todo ese tomo que nos están hablando sobre el sistema óseo. Para que usted pueda entender toda la enciclopedia que habla sobre el cuerpo humano. Entonces, miren que todo eso es un proceso. Para usted poder entender todo, tiene que saber primero ¿qué? Las letras, ¿sí o no? Si nosotros hacemos la comparación, muchachos, dentro del ADN, las letras serían ¿quiénes? Los nucleótidos. Es decir, nitrogenadas. Adenina, citosina, guanina, timina. C, G, A y T. ¿Listo? Entonces, les quería mostrar primero esto para que ustedes supieran, sepan, imaginen, ¿sí? La similitud, la comparación de qué es el código genético, por ejemplo, con algo como es la enciclopedia. Entonces, ese esquema a mí me parece espectacular, porque este esquema es el que a nosotros nos permite conocer eso que les estoy diciendo. ¿Listo? Ahora sí, una vez hecho esto, que ya lo hicimos, entonces vengamos acá. Esto no se puede abrir, no, esto no se puede ampliar. Tengo 3 preguntas, vamos a solucionarlas. Usted obviamente desde la guía usted puede venir y explorar y ingresar acá, a explorar desde su computador o desde su celular, no importa, usted lo puede hacer aquí, ¿listo? Bueno, vamos a mirar a ver qué nos están diciendo acá. Partiendo de la observación del video sobre el ADN y lo que ya les expliqué, no vimos el video, pero ya les expliqué, ¿sí? Sobre el gen, sobre el código genético y todo esto. Bueno, entonces vamos a responder las siguientes afirmaciones como falsas o verdaderas, de acuerdo a cómo corresponda. Y ojo, me tienen que justificar la respuesta. Aquí también voy a dar nota, ¿listo? Acá también voy a dar nota. Entonces, por favor, para que estén muy atentos. Dice, el codón, bueno, esto todavía no la podemos hacer. ¿Saben por qué? No lo podemos hacer porque todavía no les he explicado qué es un codón. Eso yo lo voy a hacer es para la próxima clase. O bueno, expliquémoslo de una vez. Vamos a explicarlo. Yo creo que voy a tener que continuar y luego sí devolverme. Luego sí devolverme para poder explicárselos de una mejor forma. ¿Ok? Entonces, más bien voy a avanzar y ahorita nos devolvemos para poder entonces tener toda la información y que ustedes puedan ¿qué? Responder efectivamente, ¿ok? Porque todas estas hablan de algo. Bueno, esta, por ejemplo, la podemos hacer con un poquito de ayuda, pero la podemos hacer. Vamos a mirar. Ojo. Venga un momentico, yo miro si tengo todavía. Sí. Sí tengo todavía esto. Vamos a necesitar este garabaterío. Lo vamos a necesitar. A ver, dice. Profe, disculpe. Sí, señor. Y no que ahorita a las 2:15 tengo una cita, entonces voy a retirarme porque ya me voy para la cita y no tengo datos para seguir en la clase. Claro que sí, viejo, no hay problema. Tranquilo que de todas formas, pues falta poquito, falta todavía media hora.
y pues vamos a grabar. Estamos grabando la clase, entonces puedes consultar después. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, viejo, estamos hablando. Pero vamos a mirar qué es lo que dice aquí. Atento a los demás. El ADN en las células eucariotas. ¿Cuáles son las células eucariotas, chicos? Hay dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son células muy primitivas. Son células, por ejemplo, en el caso de las bacterias. Las bacterias son células procariotas, mientras que las eucariotas, ¿sí? Son, digamos, como células más avanzadas, son células mucho más evolucionadas, más organizadas, ¿ok? Dentro de las eucariotas tenemos a las plantas y a los animales, ¿listo? Nosotros, como las plantas, tenemos células eucariotas. Muy bien, entonces, el ADN en las células eucariotas forman las estructuras de los lisosomas. Forman las estructuras de los lisosomas. Pues a ver, muchachos, los lisosomas, ¿sí? Los lisosomas son sustancias, más bien sustancias no, son organelos dentro de la célula que se encargan del proceso de digestión de la célula, ¿vale? Los ribosomas, que son estos de acá, miren, los ribosomas, los cuales ahorita hablamos, los ribosomas son organelos de las células encargadas de la producción de proteínas. ¿Listo? Gracias a quién? A la información del ADN. Entonces, miren lo que nos están diciendo acá. El ADN en las células eucariotas forman las estructuras de los lisosomas. ¿Eso es falso o eso es verdadero? ¿Qué me dicen ustedes? Esta pregunta tiene un doble sentido, pero vamos a ver cómo responden. Vamos a ver porque esta nos generó, en otras clases nos generó un debate. A ver, ¿qué creen ustedes? El ADN en las células eucariotas el ADN forman las estructuras de los lisosomas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será falso o verdadero? ¿Y por qué no? ¿Será que el ADN tiene la información para formar estructuras como son los lisosomas? ¿O será que nos están preguntando que si el ADN hace parte de la estructura de los lisosomas? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Falso o verdadero? Está como un poquito compleja, ¿no? Especialmente porque no sabemos exactamente de qué es lo que nos están apuntando. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver la solución para que podamos tener una claridad, ya que nadie me dijo si falso o verdadero. Es verdadero. ¿Y por qué? Pues muchachos, porque a partir de la información que está en el ADN, recuerden que la información que está en el ADN sirve para todo su cuerpo, para todas sus células, todo su cuerpo, todo lo que constituye lo que usted es, está dentro del ADN. Entonces, a partir de la información consignada en el ADN, se crean las proteínas, ¿sí?, que conforman los organelos de las células, los órganos y sistemas de los organismos vivos. Entonces, ojo con esas preguntas. Ojo con esas preguntas. Vamos a ver la tercera. Bueno, es que esta parte de los codones se los tengo que explicar para que podamos entonces pasar aquí. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Bueno, ¿qué es el código genético entonces, muchachos? Entonces, el código genético me permite traducir la información genética de los cromosomas que están en el núcleo, ¿cierto?, a las proteínas. ¿Listo? Ya vimos un esquema sencillito de cómo es que se hace eso. Asimismo, el código genético, ¿sí?, en las proteínas están hechas de 20 subunidades llamadas aminoácidos. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las proteínas que vemos que sirven para todo y que están en todo su organismo, esas proteínas son construidas a partir de los aminoácidos. Entonces, ojo con eso, los aminoácidos son, digamos, como los bloques de construcción de esas proteínas.
Y finalmente nos dicen que tramos de ADN se construyen a partir de 4 bases nitrogenadas, que es la guanina, la citosina, la timina y la adenina. Entonces miren que aquí nos estaban otra vez simplemente diciendo eso, que el ADN, el código del ADN, se puede escribir y leer a partir de esas 4 bases nitrogenadas o esas 4 letras. Guanina, G, citosina, C, timina, T, adenina, A. Bueno, esto aquí ya termina ahí, eso ya no le vamos a dar porque pues esto hace parte ya de este esquema y esto no tiene nada que ver. Eso ya nosotros tenemos es otra información. Entonces vamos a explicar qué es un codón. Para poder venir aquí y explicar, necesitamos saber qué es un codón. ¿Listo? Y para saber qué es un codón, vamos a hacer lo siguiente. Permítame un momentico, yo hago esto. ¿Dónde es que está eso? Aquí. Este simulador de proteínas, que es genial, es excelente este simulador. Ya se los voy a mostrar. De hecho, me estoy adelantando un poco, pero bueno, es mejor que tengamos esta parte adelantada y para la próxima clase volvemos otra vez aquí, hacemos pues una explicación rápida, o bueno, la explicación que tome el tiempo. Hacemos una explicación sobre lo que vamos a ver aquí, continuar con lo que vamos a ver a continuación y de allí entonces sí hacer los ejercicios que voy a proponer para la próxima clase. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Estos yo se los voy a compartir también, jóvenes. Se los voy a compartir por acá para que ingresen, ensayen, jueguen, porque esto es para jugar, esto es para jugar. Bueno, entonces miren qué es lo que pasa. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Voy a hacer lo siguiente. Hagan de cuenta, chicos, ¿sí? Que esto que estoy aquí señalando es ADN. Pues obviamente ahí lo estamos viendo como ADN, ¿sí o no? Estamos viendo que es una fila de ADN, una hebra, una hilera de ADN. Por lo tanto, vamos a hacer de cuenta de que esto está dentro del núcleo, ¿listo? Vamos a hacer de cuenta de que todo esto es el núcleo. Simplemente estoy dibujando, no es que sea así. Entonces vamos a hacer de cuenta de que este es el núcleo, es decir, que ese ADN está dentro del... ¡Ay, qué cosa tan fea! Está dentro del núcleo. Así, núcleo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta franja que nosotros estamos viendo aquí, esta franja que nosotros estamos viendo de color naranja, ¿vale? Esta franja de acá. Esa franja es una franja, es un fragmento, es una sección de ADN que me traduce para un gen determinado. ¿Listo? Por eso es que nos están diciendo aquí, vean, gen número 1. Acá nos están diciendo, vean, este es el gen número 1. Es decir, que el gen número 1 va de aquí hasta acá. ¿Listo? La información del gen número 1 va en esa sección, va en esa parte que nosotros estamos viendo allí. ¿Listo? Pues, hombre, ese gen número 1, digamos, vamos a hacer de cualquier cosa, digamos que ese gen número 1 tiene la información para producir, digamos, cabello crespo. ¿Listo? Vamos a hacer de cuenta que ese gen número 1 me va a producir las proteínas para que mi cabello sea crespo. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a mirar cómo esta información, venga, borremos por aquí para que no nos llenemos como de tanta cosa. Entonces, el simulador lo que me va a ayudar a entender es cómo la información que está aquí en este gen, cómo esa información, ¿sí?, sale, ¿vale? Llega al ribosoma. ¿Cómo llega al ribosoma? ¿Cómo llega al ribosoma?
y cómo ese ribosoma luego me produce proteínas. Vamos a ver ese proceso, proteínas. ¿Listo? Vamos a ver ese proceso. Cómo el gen número 1, que me va a producir cabello crespo y que está dentro del núcleo celular, cómo ese gen, cómo esa información de ese gen llega al ribosoma y cómo el ribosoma finalmente produce proteínas. Vamos a mirarlo. Ojo pues, por favor, muy atentos, muy atentos. Todo empieza con una sustancia llamada enzima, que es esta que nosotros estamos viendo aquí. Es que, muchachos, el proceso de pasar del ADN a las proteínas, eso no es tan sencillo como dibujarlo aquí, en un esquema. Eso no es tan sencillo. De un paso al otro hay una cantidad de cosas impresionantes. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Lo que vamos a ver. Entonces, para que se dé eso, necesito una enzima, que adivinen, también está hecha de proteínas. Entonces, la enzima lo que dice es lo siguiente. La enzima lo que dice es lo siguiente. Dice, vea, célula, señora célula, vea, a partir de aquí donde yo me ubique, ¿dónde está? Acá, vea. A partir de aquí donde yo me ubique, de aquí para adelante, es que usted va a copiar el código y se lo va a pasar al ARN mensajero. Porque recuerden, ¿no, muchachos? Recuerden que esta información del gen no pasa directamente al ribosoma, sino que le ayuda a ¿quién? Le ayuda el amigo, el ARN mensajero, ¿sí o no? El ARN mensajero es el que lleva este código. ¿Se lo lleva a quién? Se lo lleva el ribosoma, ¿no? Entonces, el ADN le copia el mensaje al ARN mensajero y el ARN mensajero es el que lleva el mensaje al ribosoma para que el ribosoma produzca proteínas. ¿Listo? Entonces, lo que dice la enzima es, vea, señor ADN, desde aquí es que usted va a empezar el proceso de copiar su información al ARN mensajero. ¿Quién hace eso? Lo hace otra enzima, que es la que estamos viendo aquí. Esa otra enzima, miren cómo se llama ARN polimerasa. Polimerasa o polimerización es unir, construir. Entonces, miren lo que hace esta polimerasa. Entonces, la polimerasa dice, ah, bueno, señora proteína, señora enzima, entonces yo voy a empezar desde aquí. ¿Listo? Y miren lo que pasa, muchachos, miren lo que pasa. ¿Alguien me sabe decir qué pasó? Otra vez. Miren, otra vez. Yo necesito producir una proteína, la célula. La célula necesita producir una proteína a partir de este gen número 1. Que en nuestro ejemplo estamos diciendo que ese gen número 1 va a producir proteínas para un cabello rizado. ¿Listo? Entonces, yo necesito que esta información de este gen número 1 pase al ARN mensajero, se copie en el ARN mensajero y ese ARN mensajero lleve el mensaje al ribosoma para que el ribosoma me haga la proteína. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Para eso yo necesito una enzima que me dice que a partir de ahí es que empieza el proceso de transcripción. Digo, ah, bueno, listo. Como yo ya sé que a partir de ahí va a empezar, entonces llega la polimerasa y dice, ah, bueno, listo, hágale. Yo voy a empezar a trabajar. Y miren lo que hace. ¿Qué acabo de hacer, muchachos? ¿Quién me sabe decir? Mientras yo hago aquí un dibujito. A ver, ¿quién me sabe decir qué fue lo que hizo la polimerasa en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a hacerlo así para poder dibujarlo. ¿Qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue muy sencillo, muchachos. Lo que está haciendo la polimerasa es que está leyendo la información del ADN y a medida que lee la información del ADN, ¿qué hace? Produce el ARN mensajero. Mire, esta hebrita, esta cosita que nosotros estamos viendo aquí, esa estructura pequeñita,
es el ARN mensajero. Miren cómo lo hace, miren. Desde aquí va a empezar a copiar y miren lo que hace la polimerasa. Ella empieza desde aquí y empieza a leer el código genético. A medida que lo empieza a leer, empieza a producir el ARN mensajero. ¿Sí vieron? Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Que la polimerasa, que es esta de aquí, la polimerasa, a medida que va leyendo las letras que están aquí, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta, no sé, voy a escribir pues cualquier cosa. Él a medida que va leyendo el código, es decir, digamos que él leyó adenina, adenina, citosina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. Bueno, a medida que él va leyendo esto, adenina, adenina, citosina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, a medida que lo va leyendo, va produciendo el ARN mensajero, que es esta tirita que nosotros estamos viendo, esta hebra. ¿Listo? Es decir, está creando el que va a llevar el mensaje que está leyendo la polimerasa. Es como cuando usted le pasan la copia. Venga, deme copia de la tarea, deme copia de la tarea. Entonces su compañero justamente le pasa la tarea. Mire, vea, esa es la 1. A mí me hace falta la 1. Me hace falta la 1. Tenga, copie la 1. Ese proceso se llama transcribir. Vulgarmente copiar, plagio. Pero eso es un proceso de transcripción. Cuando usted lee de la primera pregunta que no tiene, que no la hizo, se le olvidó hacerla y que usted le pidió copia a su compañero, a su compañera, a medida que usted va leyendo, ¿cierto? A medida que usted va leyendo, ¿usted va qué? Transcribiendo, ¿sí o no? Entonces usted lee la pregunta número 1, la respuesta de la pregunta número 1, y usted la va transcribiendo en su cuaderno. Eso mismo está sucediendo aquí. A medida, y volvemos a lo mismo, su compañero prácticamente le está diciendo, vea, de aquí a acá viene la pregunta número 1. Es decir, hagamos de cuenta que es el gen. Entonces usted empieza con ese proceso de copiado. Ah, bueno, listo, gracias. Usted empieza a leer, copia, lee, y va creando su propia ¿qué? Va creando su copia, va creando su transcripción. Este proceso se conoce así, un proceso de transcripción. ¿Listo, chicos? Entonces, miren que ahí se produjo el ARN mensajero. Entonces, si nosotros volvemos aquí, volvamos acá un momentico rápidamente para explicarles algo. Aquí, vamos a borrar todo esto para que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que esto es ADN, ¿cierto? Eso es una hebra de ADN. Recuerden que este fragmento de aquí hasta acá, esa sombra, esa área sombreada de naranja, es el gen número 1, ¿cierto? Y la polimerasa, que es esta que está aquí señalada, la polimerasa, a medida que lee el mensaje de ese gen, va produciendo ARN mensajero. Ahora bien, este ARN mensajero es el que le lleva el mensaje ¿a quién? Al ribosoma, eso lo vamos a ver ahorita, ribosoma. Este mensaje es el que se lo lleva al ribosoma, el ribosoma lo lee y él es el que produce las proteínas. Entonces vamos a mirar ese proceso, cómo es que se da del ribosoma a la proteína una vez que lee el mensaje del ARN mensajero. Atentos pues. Obviamente, ¿esto dónde se da? Esto se da en un proceso por fuera del núcleo, ¿no? Vamos a mirar entonces. Yo tengo aquí este ARN, ¿vale? Entonces, el ARN va a buscar al ribosoma. El ribosoma tiene esta estructura, ¿listo? Los ribosomas tienen esta estructura. El ribosoma está por fuera del núcleo, él está por allá afuera, ¿cierto? Entonces, el ARN lo que hace es ir a buscarlo. Señor ribosoma, le traigo un mensaje. Entonces el ribosoma le dice, ¿cómo así? Démelo, miremos a ver. Entonces se unen, miren que ahí se van a unir. ¡Pa! ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue lo siguiente.
que el ADN, perdón, el ARN mensajero entrega el mensaje al ribosoma. Y el ribosoma cuando lo lee, miren, ahí lo está leyendo. Y a medida que lo lee, ¿qué pasa? Produjo la proteína. Que en este caso, pues la están representando como una proteína de forma ¿qué? La están representando como una forma de rombo, ¿cierto? Entonces, miren, ahí produje una proteína y aquí produje dos proteínas. Eso es lo que pasa. Lo voy a hacer rápidamente. Aquí inicia la transcripción, ¿cierto? El ARN polimerasa viene, se ubica a partir de ahí. A medida que lee el ADN, produce el ARN mensajero. El ARN mensajero ya tiene el mensaje, ¿cierto? Va hasta el ribosoma. El ribosoma lee el mensaje y a medida que lee el mensaje, produce la proteína. Y listo. Vamos a hacerlo aquí para poder rayar. Qué pena con ustedes. Otra vez y otra vez. Para poder hacer lo que voy a hacer. Entonces ahí lo está leyendo, produce el ARN. Y aquí, esto es lo que necesito copiar. Aquí, listo. Esto es lo que necesitaba copiar. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, vamos a hacer de cuenta de que esto es el núcleo, ¿no? Que esto está dentro del núcleo. Este es el núcleo. Pero recuerden que dentro del núcleo, uy, qué pena. Recuerden que dentro del núcleo, o más bien, ¿el núcleo dónde está? Pues el núcleo está dentro de una célula, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de cuenta de que está la célula. Bueno. ¿Esto qué es? Esto se conoce como citoplasma. Citoplasma. El citoplasma es el espacio donde vagan o flotan, más bien, todos los organelos de la célula. ¿Listo? Todos los organelos de la célula flotan en el citoplasma. Bueno, ¿y qué fue lo que vimos? Y recuerden que este es el núcleo, ¿no? Este es el núcleo. Este es el núcleo. Y obviamente esta grandota, pues es la célula. Célula. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese gen número 1, que traduce para cabello rizado, ese gen número 1 que está dentro del núcleo, ¿sí? Fue transcrito, se transcribió a ARN mensajero. Y luego ese ARN mensajero le llevó el mensaje, este es el ARN, ¿no? Este es el ARN mensajero. ARN mensajero. ¿Y este quién es? Este es el ribosoma. Simplemente le voy a colocar aquí RIB. ¿Listo? Solamente le voy a colocar acá RIB para no demorarnos. Listo. Entonces, el ARN mensajero lleva ese mensaje al ribosoma, el ribosoma lo va leyendo y a medida que va leyendo el ribosoma, va produciendo ¿qué? Las proteínas. Proteínas. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que está sucediendo. Y lo podemos ver otra vez. Inicia desde aquí, la polimerasa viene, a medida que lee el ADN, produce el ARN, que es el que lleva el mensaje transcrito. El ARN se lo lleva al ribosoma, el ribosoma lo lee y produce la proteína. Y listo. Pregunta, ¿por qué este ARN como que parece que solamente produce este tipo de proteínas, la proteína de forma de rombo? ¿Por qué será? ¿Por qué no me salen las otras dos formas? ¿Qué creen ustedes? Mira, ahí otra vez está produciendo, miren. ¿Sí ven? Está produciendo. Obviamente él produce las tantas veces necesite, ¿cierto? Tantas veces necesite. Pero vuelvo, insisto, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué será que este ARN mensajero, por qué será que solamente produce este tipo de proteína? A ver, ¿quién me sabe decir? ¿O qué piensa? ¿Qué cree usted? Mira, ahí otra vez se va a volver a producir. Y miren, solamente me creó este tipo de proteína. ¿Qué creen ustedes?
Miren que aquí en la parte derecha dice próximo gen. Entonces pasemos al próximo gen. Es que este es el gen número 1. Vamos a mirar el otro gen. Ah, es que aquí ya tengo otra cosa, profesor. Claro que sí. Miren, aquí tengo el gen número 2. Y miren que es un gen mucho más largo, ¿sí o no? Miren que es un gen supremamente largo. A comparación de este, ¿sí? Es un gen mucho más largo, con una información mucho más grande. Entonces, miren, miremos lo que pasa. En algunos casos, muchachos, en algunos casos, a veces se necesitan dos enzimas. Entonces, yo voy a colocar una enzima aquí y voy a colocar la otra enzima acá. En algunos casos. ¿De qué depende eso? No les sabría decir de qué depende. Lo que sí le puedo decir, muchachos, es que como este proceso no es tan sencillo que digamos, es un proceso que requiere mucho estudio, muchas cosas, pues lo único que les voy a decir es que en este momento, se necesitan dos enzimas. ¿Listo? Pero el proceso es exactamente igual. Entonces, estas dos enzimas, lo que le está diciendo a la célula es, vea, a partir de aquí es que vas a empezar a transcribir el mensaje del gen número 2. Entonces, bueno, listo. Llega la polimerasa y empieza. Lee, 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 lee. Y a medida que va leyendo el código genético, produce el ARN mensajero. Y miren que este ARN mensajero es mucho más como largo, ¿sí no? Es mucho más larguito que el anterior. Bueno, ese ARN mensajero tiene ¿qué? Tiene la información, tiene el mensaje de este código que está aquí en el gen número 2. Y vamos a decir que ese gen número 2 produce proteínas ¿para qué? Para el color de la piel. ¿Sí? Vamos a decir que ese gen número 2 produce proteínas o el color más bien para la piel. Entonces, ese ARN mensajero sale del núcleo y le entrega el mensaje al ribosoma. El ribosoma es, venga, pues yo lo leo. Y a medida que lo va leyendo, produjo una proteína. Miren que esta proteína es totalmente distinta a la proteína del gen número 1. Produce una proteína totalmente distinta. Miren, una proteína, digamos que en forma de hexágono, ¿sí? Pero me está produciendo una proteína totalmente distinta a la proteína anterior. Mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? O sea, ¿por qué pasa eso? Porque este gen número 2 solamente produce esta y no produce la otra. Porque este gen número 1 solamente produce esta proteína en forma de rombo. Mientras que el gen número 2 solamente produce, ve ahí produjo otra, solamente produce esta. ¿Por qué será eso? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Por qué debe darse ese proceso? Ah, pues jovencitos, por allá estábamos haciendo una lectura. Era aquí, no era acá. Por acá estábamos haciendo una lectura. Ojo, aquí. Los genes, gen 2, gen 1, y ahorita vamos a ver el gen 3, ¿sí? Mucho más largo, miren que es mucho más largo. Los genes, que son secuencias de ADN, ahí estamos viendo, miren, son secuencias de ADN. Todo esto es ADN y esto es una secuencia, ¿sí o no? Codifican las instrucciones para una proteína en particular, para crear diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, yo les estaba diciendo que esta proteína de acá en forma de rombo era para el cabello, ¿sí o no? Y si ustedes recuerdan, este gen número 2 que produce esta proteína en forma de hexágono, les dije que era una proteína para el color de la piel. Entonces, miren muchachos que los genes tienen información para producir diferentes proteínas. El mecanismo es el mismo. Miren que es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. La polimerasa lee, ¿cierto? La polimerasa lee, se produce el ARN le manda el mensaje al ribosoma, el ribosoma lee el mensaje y produce la proteína. ¿Listo? Vamos a pasar al gen número 3.
El gen número 3, que es mucho más largo, funciona de la misma manera. Coloco aquí una enzima, le coloco otra enzima para que pueda trabajar, ¿cierto? Llega la polimerasa, lee el ADN y lo transcribe al ARN mensajero. Ahí lo está transcribiendo. Miren todo lo que demoró. Y es una hebra mucho más larga, ¿sí o no? Luego ese ARN mensajero le lleva el mensaje al ribosoma, el ribosoma lo lee y a medida que va leyendo, a medida que lo va leyendo, produce la proteína. Mírenla, y ahí ya terminamos el juego. Produce la proteína. Y miren que es una proteína totalmente distinta a las anteriores. ¿Por qué? Porque este gen es distinto. Es totalmente distinto este gen. ¿Vale, chicos? Entonces miren que este modelo, que lo vamos a retomar para la próxima clase, este modelo o esta animación, este simulador, nos permite perfectamente entender cómo es que se dan esos procesos al interior de nuestras células. Y de una manera, pues, supremamente importante, ¿no? Esto no es tan lento como lo estamos viendo aquí. Esto sucede a unas velocidades impresionantes, ¿sí? Pero lo que nos interesa, muchachos, en este caso es entender cómo se da ese proceso de transcripción de la información y luego cómo se da ese proceso de traducción. ¿Listo? Porque una cosa es transcribir y otra cosa es traducir. Miremoslo aquí rápidamente que ya vamos a terminar la clase. Una cosa es transcribir el código genético. ¿Y quién lo transcribe? La polimerasa. ¿Por qué? Porque la polimerasa es la que llega a medida que lee el código genético del ADN, va transcribiendo ese código al ARN mensajero. Luego ese ARN mensajero lleva ese mensaje al ribosoma. ¿Para qué? Para que el ribosoma traduzca ese mensaje. ¿Para que lo traduzca en qué? Lo traduzca en forma de una proteína. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo los dos pasos, los dos procesos. Transcripción del código genético y traducción del código genético. Y listo, chicos. Entonces, son las 12:30. Ya la idea es dejar entonces por el día de hoy. Para la próxima clase vamos otra vez a retomar aquí, vamos a explicar nuevamente, que usted pues esté un poco más atento, más despierto, ojalá haya más gente para la próxima. Y a medida de lo que expliquemos aquí, ¿ok? A medida de lo que expliquemos aquí, entonces les voy a presentar el ejercicio en clase, los ejercicios en clase, los ejemplos y el ejercicio en clase, para que podamos explicar cómo usar esta tabla. ¿Listo? Entonces, con el uso de la tabla, con la práctica que vamos a hacer de los ejercicios, ya podemos hacer, posteriormente, podríamos hacer los ejercicios de aplicación. ¿Listo? Que esta sería la nota número 4, chicos, miren. Acá dice, vea, actividad número 4, ejercicio. Es este mismo, ejercicios de aplicación. ¿Ok? Entonces, miren que ya vamos llegando al final. Finalmente, el momento de valoración, que va a ser la última semana, las 2 últimas semanas, vamos a hacer un pequeño trabajo ICFES. Yo explico algunas y ustedes deben hacer las otras. ¿Ok? Entonces, miren que aquí también tenemos trabajito para resolver. Bastante trabajito todavía tenemos. Entonces, niños, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, algo que de pronto quieran comentar antes de cerrar la clase. Profe, una pregunta. Claro que sí. ¿El ejercicio va hasta la página 11 o hacemos la tabla 2 también? ¿O solamente la 1? No, en este caso, ojo chicos con lo que les voy a decir. En este caso, la clase de hoy llegó hasta aquí. ¿Listo? La clase de hoy llegó hasta acá. Para la próxima, vamos a ver esta tabla. Si usted quiere hacer la tabla en el cuaderno, bien pueda. Igual yo ese día se la voy a pasar e igual está aquí dentro de la guía. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase vamos a enseñar cómo usarla.
vamos a hacer unos ejercicios que aquí no están, eso se los traigo yo, ¿ok? Vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer unas prácticas que no están aquí, ¿ok? Sino que yo se las traigo, se las comparto, las trabajamos y qué tales. Y después de esa clase, ahí sí ya pueden pasar a estos ejercicios de aplicación. ¿Listo? Ahí sí ya pasamos aquí, que es la página número 11. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Ok. Entonces, más o menos en 2 semanas. En 2 semanas yo creo que podemos ya empezar a hacer los ejercicios de aplicación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, de esta semana toca enviarle eh, pues algo, o sea, de lo que vimos hoy. Listo, joven Luis Guillermo Pérez, alias Meliodas, que les veo ahí la imagen de Meliodas. Jovencito, ¿qué le digo yo a usted? No, no hay tarea. No hay tarea porque hoy vimos fue teoría. Estuvimos viendo fue teoría. Pues sí les pedí que este cuadro lo hicieran, ¿no? Eso sí se los pedí. Les pedí que este cuadro lo hicieran allá en sus cuadernos, lo hicieran en Word, pues en las notas, en los apuntes que usted realizó el día de hoy, pues que las complementara con este cuadro. Entonces, era como de pronto como lo único que está pendiente por hacer. ¿Listo? Es lo único del día de hoy. Para la próxima clase, pues que ya vamos a estar un poco más prácticos, pues la idea es que aprovechemos la clase, el espacio, para poder practicar como tal. ¿Ok? Ok, gracias. Listo, joven. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Antes de finalizar, perdón. Ok. Entonces, chicos queridos, muchas gracias, señoritas también. Por favor, antes de que se me retiren, me regalan la asistencia nuevamente. Estén muy atentos que el video se los estaré compartiendo más tarde. Y nada, pónganse entonces al día con todo lo que está todavía pendiente por hacer, jóvenes, que todavía tenemos un poco más de tiempo. Y listo, muchachos, muchas gracias por todo. Se me cuidan mucho, por favor. Por favor, no se retiren sin regalarme la asistencia. Chao, profe. Dayana, Hasta muchas gracias, luego. Chaito. Cuídese mucho. Chao, Alejandra, saludos.